que lo hacemos en conjunto con la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá. Para este segundo Ateneo lo va a presentar la Universidad del Rosario a cargo de Daniela Jiménez y Viviana Bayona, y lo va a contestar la Universidad Militar a cargo de Angélica Carolina Rojas y Natalia Cruz. Entonces, la idea del día de hoy es que sea un espacio no solo para que ellas pregunten, sino para que todos podamos interactuar. Así que el chat está abierto. La idea es que después de que nos presenten el caso, demos un ratico para preguntas, para que entre todos construyamos un poquito, y luego la Universidad Militar va a entrar a discutir. Listo, chicas. Arranquemos si quieren, por favor. Buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros somos el grupo de pediatría de la Universidad del Rosario. Vamos a dar pues comienzo al segundo Ateneo Pediátrico. Listo. Ahí. Entonces, bueno, en cuanto a los aspectos demográficos, nuestro paciente es pues, de género masculino, tiene 16 años, nació el 27 de febrero del 2006, es procedente y residente de Bogotá. Ingresó a urgencias de la cardioinfantil el 5 de diciembre del 2022 acompañado de su madre. En cuanto al motivo de consulta, pues refirieron fiebre y lesiones en la boca. Inició con síntomas respiratorios dados por tos húmeda no cianosante metizante ocasionalmente de 8 días de evolución asociado a picos febriles cuantificados en 39.1 de 5 días de evolución. Iniciaron el 1 de diciembre del 2022. Adicional, odinofagia, deposiciones diarreicas sin moco ni sangre, coluria de 3 días de evolución y 2 días antes de la consulta con inyección conjuntival bilateral. Él consulta el 4 de diciembre a Cruz Roja, en donde diagnostican amigdalitis bacteriana, dan manejo con penicilina benzatínica intramuscular dosis única y ambulatorio dejan tobramicina 2 gotas cada 4 horas, acetaminofén y fórmula magistral cada 4 horas. Por persistencia pues, de fiebre de las lesiones es que él consulta la cardioinfantil. En cuanto a la revisión por sistemas, pues nada como para resaltar, solo la tos que ya sabíamos. Noxa de contagio, pues tampoco nada importante, solo que pues asistía al colegio. En cuanto a antecedentes, una torsión testicular, pues quirúrgicos por lo mismo. Inmunizaciones, un PAI completo para la edad, sin embargo no traía carnet y tenía 3 dosis de Pfizer pues para COVID. Vida sexual activa desde el 2022 con 2 parejas pues, sexuales y su abuela paterna con cáncer de esófago. En cuanto a la antropometría y signos vitales, pues una talla adecuada para la edad, igual que un IMC, y de signos vitales, pues nada, una febrícula, pues de 37.3 y dolor 4/10, digamos que de las cosas a resaltar. En cuanto al examen físico, cursaba con hiperemia conjuntival, edema palpebral, secreción conjuntival amarillenta y epífora, mucosa oral seca, edema en labios, queilitis, estomatitis, costras necróticas y sangrado escaso, sin ser pues activo, lengua saburral, apertura bucal limitada por el dolor y por las lesiones, adenopatías cervicales menores a 1 centímetro, múltiples lesiones en tórax, cuello y extremidades en diferentes estadios, máculas eritematosas, costras y vesículas. Ya igual acá les tenemos unas imágenes para que las vean. Entonces, estos fueron como pues de los primeros días que llegó con las lesiones que veíamos en cuello, en tórax, las de la boca y pues los ojos. Los paraclínicos de ingreso tenían un... Espérate. Aguántate ahí. Devuélvete, por favor, las ¿Devuelvo? fotos. Ok. Sí. De los que están en la sala, ¿alguien quiere tener alguna información adicional? ¿Alguien le gustaría saber algo más de la historia de este grupo de la militar? ¿Algo que ustedes quieran preguntarles? Miren, ya hay una pregunta. Secreción ocular. Pueden abrir sus micrófonos. Los micrófonos se pueden abrir. Secreción ocular. ¿Esa ¿Tenías pregunta? secreción ocular? Sí. Sí. Te preguntan que si Sí, tenías sí. secreción. ¿Sí? Sí. Ok.
¿De qué características? Amarillenta, pues digamos que ahí se alcanza a ver un poquito en esta Sí, foto. sí, sí, sí. Te preguntan que si ha tenido viajes recientes. Ya más adelante, no, viaje reciente no, nada. Viajes recientes, nada. Listo. ¿Alguien más? ¿Algo más que quieran saber de la historia clínica, el examen físico, revisión por sistemas? ¿Alguien de alguna de las otras universidades? Javeriana, por ejemplo. ¿Algo que quieran saber? Ahí están preguntando. En cuanto a vida sexual, ¿usaba preservativo? Ok, miren, aquí hay más información sobre su vida sexual. Sí usaba preservativo, pero digamos que cuando se le preguntó no refirió si era exclusivamente, o sea, digamos que relaciones pues, heterosexuales. O sea, espérate, no te entendí. O sea, ¿él tenía relaciones heterosexuales o no eran O sea, heterosexuales? no afirmó, ¿sí? O sea, como que no dijo con mujeres o con Ok, hombres, ¿sí? ok. Y muy de la mano están preguntándote por conductas sexuales de riesgo. No sé si la doctora Paula Bejarano nos quiere ampliar un poquito a qué se refiere con conductas sexuales de riesgo. Específicamente, ¿qué No, querría saber? me refería era a si tenía algún tipo de conducta heterosexual, homosexual y pues lo que habían dicho previamente. Ok, ok. ¿Alguien más que quieran ampliar en la historia? Chicos, ¿nadie más? Patologías de base ya nos habían dicho que ninguna. Solo Sí, había preguntas Juanpa, acerca de- perdóname que acabo de confirmar, si tuvo viajes recientes a Ok, Quito, Ecuador. ¿cuándo? Eso había sido más o menos como por ahí unos 20 días, Previo al cuadro. ¿no? Pero del cuadro. Ok, muy bien. Patologías de base ya nos habían contado que no, que era sano, torsión testicular era lo único que tenía antecedente. ¿Algo más? Nosotros queremos preguntar si tenía compromiso multisistémico previo, no sé, dolor articular, aftas orales, si Ok, presentaba algún síntoma que nos haga pensar en una patología reumatológica previa. ok, Pues no, referido en la revisión por sistemas, no. Y tampoco digamos que durante, o sea, el examen físico de ingreso tampoco se halló nada diferente a lo que les conté. listo, súper. Bueno, ¿hay alguien de la FUX por ahí que quiera hacer como un recuento de qué tendrían ahí, hacer una clasificación sindromática y cómo lo quieren empezar a enfocar? Parece que la idea de la historia clínica es esa. Ahorita nos va a contar toda la militar, pero ¿cómo lo harían? ¿Alguien de la FUX? Están haciendo más preguntas. ¿Nadie? FUX. ¿Ok? ¿Alguien voluntariamente de alguna de las universidades que no sean ni Rosario ni militar San Rafael quiere hacer ese enfoque inicial con lo que tienen de clínica y examen físico? Chicos, la idea es que participen, por eso se les manda el Ateneo antes. No, no pasa. ¿Nadie? Ok. Preguntan que si familias o personas cercanas con estos mismos síntomas en el chat. No, Juanpa, nada. Pues anotado en la historia clínica y en revisión por sistemas o en algo más, negativo. Bueno, chicos, muy mal, tienen que participar todos. Esto no es solamente las dos universidades que vienen a presentar. La idea es que todos estemos en capacidad de poder hacer el enfoque inicial. Aquí podemos decir lo que queramos, esté bien o mal. Listo, chicas. ¿Continúo? Sí, por favor. Nadie se anima. Listo. Bueno, en cuanto a paraclínicos del ingreso, tenemos dos de esta fecha del 5 de diciembre, este que fue a las 3:18 de la tarde,
Un cuadro hemático pues que no tenía leucocitos ni neutrofilia, pero sí linfopenia. Y pues algo de monocitosis en 1270. Y también hemoconcentración, una PCR positiva en 39.23. Y se tomaron serologías de ingreso con una memoria inmunológica para citomegalovirus y Epstein-Barr, al igual pues que una IgG positiva para COVID. Ay. Y los paraclínicos que le toman a las 20 y 25, pues continuamos con la sin linfopenia, con la monocitosis y con la PCR, pues que no había cambiado mucho. Toman igualmente una radiografía de tórax, que es esta es del 5, pues que no mostraba ni fuga aérea, ni consolidación, ni derrame, pues ni nada como para resaltar. Solo algo como de, pues como enfermedad bronquial. Y bueno, pues hasta acá nosotros tenemos como el caso clínico inicial. No sé si ahorita ya sigue militar, como para que ellos expongan la sospecha clínica, o quieres que continúe con el caso. Espérate a ver si alguien se anima ya con estos exámenes antes de militar. Ok. A las tareas. ¿Hay alguien de los Andes que se anime? Sabana. ¿Tampoco? Chicos. Ok. Entonces, yo creo que, ¿cómo lo prefiere militar? ¿Prefieren empezar a discutir una parte acá y luego seguir, o seguimos todo el rosario y termina militar? Doctor, si quiere que termine el caso y nosotros pues ya al final el análisis. Listo. Listo, chicos. entonces continúo, ¿sí? Sí, porque nadie se anima a participar. Listo. 2 segundos. Ay. Bueno, pude ya. Bueno, entonces en cuanto al manejo inicial en el servicio de urgencias, pues se dejó hospitalizado a nuestro paciente, dieta líquida, hidratación pues endovenosa a 1760 cc/m² día, antipirético, se le dejó dipirona, 1 gramo cada 6 horas y fórmula magistral. Listo, él llegó el 5 como sabíamos, entonces el 6 continuaba con fiebre alta, difícil control, entonces se le solicita un final respiratorio porque recordemos que tenía igual síntomas respiratorios, una procalcitonina, la procalcitonina en 0.74, pues en zona gris, y un final respiratorio con un rinoenterovirus. En ese momento se tomaron hemocultivos y urocultivos, pues que a los 5 días el hemocultivo y el urocultivo a los 3 salió negativo. Recuerdan que teníamos la PCR, no, el antígeno, ¿ves? Se me fue, la IgG para COVID positiva, entonces también se hicieron ampliar estudios para sospecha de MISC. Digamos que acá de lo importante, una función hepática que teníamos la bilirrubina pues un poco elevada en 1.4 a expensas de la indirecta, electrolitos y función renal bien, y en cuanto a la severidad pues teníamos una ferritina en 588, un fibrinógeno en 850 y un dímero de 1.9. También se hizo un uroanálisis con algo de leucocituria y pues eritrocitos y algo de hematuria, pero pues el Gram sin gérmenes y el urocultivo en ese momento negativo. Se tomaron imágenes, una ecografía de abdomen con una leve hepatomegalia y detritus en vejiga, y una ecocardiograma que se había solicitado desde el 6 de diciembre, pero se realizó el 10, que estaba normal, digamos que por la sospecha pues de MISC. Infectología lo ve ese mismo 6, inicia cubrimiento antibiótico por compromiso severo de mucosa oral y alto riesgo de sobreinfección, inicia ceftriaxona a 1.5 gramos cada 12 horas. Adicionalmente, digamos que planteando como otras posibilidades diagnósticas por el rash sugestivo de viruela símica, digamos que en ese momento que digamos que lo teníamos presente, se solicitó igual una PCR de hisopado orofaringio de costra en lesión de piel, y además pues se ampliaron los estudios para diagnósticos diferenciales, se pidió serología para leptospira, varicela, sarampión, VIH, sífilis y un coporocultivo. El coporocultivo salió negativo a las 19 horas, y digamos que de los exámenes iniciales de las serologías y pues de estos nuevos paraclínicos que se solicitaron,
VIH y sífilis negativo, y teníamos pendiente, pues digamos que todas las otras serologías en ese momento. Como teníamos el uroanálisis con proteinuria y hematuria, y se acuerdan que él había manifestado que había tenido coluria al inicio del cuadro, se decidió solicitar pues de nuevo un uroanálisis, proteinuria, creatinuria y una valoración por urología. Inició, digamos que con exacerbación de su tos, tuvo broncoespasmo y como por la persistencia de sus picos febriles, ese día fue el último día que hizo picos febriles a las 8 de la mañana, se solicitó un nuevo final respiratorio y un cultivo de serología para micoplasma. Como se sospechaba esa infección por micoplasma, pues se inició claritromicina el 7. Adicionalmente, digamos que con todo el cuadro, pues que no se sabía exactamente qué era, también por una sospecha de Steven Johnson, se inició bolos metilprednisolona a 1 gramo IV cada día, y recibió del 7 al 11. Dermatología, por las lesiones, también decide toma de biopsia de piel. Digamos que en todo momento también tuvo acompañamiento por psicología, pues por las lesiones y todo, pues él se sentía, digamos que muy afectado. El uroanálisis de control pues persiste como algo pues, de inflamación, algo de leucocituria, ya un poco pues los eritrocitos en 4.4, creatinuria y proteinuria normales, el nuevo final respiratorio de nuevo con el rinoenterovirus sin ninguna detección de algún otro virus nuevo, pues la serología para micoplasma estaba pendiente en ese momento y el cultivo negativo a las 80 horas. Le tomaron una nueva radiografía de tórax, por lo que pues había tenido como exacerbación de sus síntomas respiratorios. Pues realmente digamos que no hay mucha diferencia como a la anterior, ni vemos que de pronto haya empezado a consolidar derrames o pues algo digamos que diferente. El 8 de diciembre se inicia la nutrición parenteral. Ahí también digamos que tuvimos muchos como diagnósticos diferenciales. Uno de esos fue el síndrome de Behçet por el compromiso pues, de la mucosa ocular y genital. Digamos que la dermatología acá pues vuelve y lo mira porque como teníamos esa sospecha diagnóstica, pues dicen como igual tomamos la biopsia de piel, pues no había como necesidad de hacer la prueba para pues verificar si sí era un Behçet porque ya era negativa. Y urología lo ve porque en algún momento se describió unas lesiones en el pene, pero ellos en ese momento pues se refieren que no tenía lesiones en el pene, uretra con leve edema y pues indicaron vigilancia clínica. Oftalmo pues manda digamos que unas gotas oftálmicas para ayudar digamos que con pues el cuadro que vimos. Infectología amplía estudios, aún porque pues digamos que como ampliando más esto, serología para herpes, hepatitis, B y C, pues por la sexualidad activa, y ante digamos que la sospecha, pues inicia aciclovir. Juanpa, no sé si quieres que siga porque pues ya más adelante Sí, salen como resultados. para ahí. Yo creo que ahora sí vamos a cambiar a militar Ok. con todo esto que acabamos de ver. Mientras tanto, ¿alguien tiene preguntas, dudas? ¿Nadie? Listo. Entonces, chicos del militar, arranquemos. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Angélica Carolina Rojas Sierra y mi compañera es Natalia Cruz. El día de hoy vamos a dar respuesta pues a este caso tan interesante. Primero le agradecemos a nuestras compañeras de la Universidad del Rosario. De verdad fue un caso del cual pudimos, junto con mis compañeras, aprender demasiado. Y también pues es el momento para agradecer a mis compañeras, a mi compañera Natalia, con la cual voy a presentar la respuesta, y a nuestros profesores por la colaboración. Vamos a destacar los aspectos importantes para la aproximación diagnóstica de nuestro paciente por antecedentes seguido de un enfoque por sistemas. Tenemos un grupo etario, un adolescente de 16 años, factores de riesgo, una vida sexual de inicio reciente con 2 parejas, que ya aclaramos un poco esa parte del desconocimiento del uso de protección, un viaje reciente a Ecuador el mes antes de la consulta, a playa, a ciudad, no exposiciones a reservas de agua y no exposición a otras personas enfermas, y se destaca no ingesta de medicamentos previos.
Para el abordaje por sistemas, por la parte del sistema respiratorio, tenemos un compromiso tanto de tracto respiratorio superior como de tracto respiratorio inferior, unos síntomas respiratorios de 8 días de evolución, de tos húmeda, náusea nasante, en ocasiones emetizante, 3 días de orinofagia, una orofaringe congestiva que fue manejada ambulatoriamente como amigdalitis con una dosis de penicilina benzatínica intramuscular, y 2 días antes de la consulta también fue manejada con acitromicina en tabletas, con una radiografía de tórax inicial normal y que durante la hospitalización presentó sibilancias que requiere manejo con beta-2 agonista. Párate un momentico, Angélica. ¿Qué opinas tú de lo de la dosis de penicilina que le dieron a este niño? Bueno, respecto a la dosis de la penicilina, entonces él recibió, según lo que decía en el caso, solo penicilina benzatínica intramuscular, pero no nos especificaron dosis. No, sí, pero digamos tú ¿qué opinas con la información que te dieron de si se la hubieras dado, no se la hubieras dado, por qué se la diste, sí o no, para qué se la das? Bueno, respecto a la presentación, considero que no se beneficiaría pues del inicio de manejo con penicilina benzatínica, ya que no es el cuadro clínico característico de una faringoamigdalitis bacteriana, que fue lo que inicialmente se consideró, debido pues a que el paciente claramente tenía unos síntomas respiratorios altos que podrían estar explicados, digamos, por otros agentes más de tipo viral. Ok, ¿y conoces alguna? Adicionalmente, no mencionan, digamos, dentro del examen físico la presencia de placas o de otros hallazgos que sugieran pues la presencia de una faringoamigdalitis bacteriana para este tipo de estreptocóxica. ¿Y conoces alguna forma de objetivizarlo? Sí, entonces digamos que si hubiésemos tenido la duda, hubiésemos hecho un streptoa test para tratar Pero de... antes de eso, ¿hay alguna forma clínica de objetivizarlo? Sí, existe una escala que toma en cuenta solo parámetros clínicos y lo que hace es tratar de evaluar la presencia de síntomas respiratorios en la Maquisac. Entonces acá lo que toma en cuenta es el grupo etario, la presencia de síntomas respiratorios, también toma en cuenta pues la presencia de fiebre, de adenomegalias, la Maquisac. Ok, hay varias. Está esa, Centor modificada, que son como las que más utilizamos nosotros. Y recuerden que esas escalas sirven sobre todo para descartar la faringoamigdalitis bacteriana. Y en este niño, con los antecedentes, con toda seguridad, si uno se lo hubiera aplicado, es una escala negativa y uno ni siquiera consideraría ahí sí lo que tú habías contado, o el streptoa test, o cultivo, cualquiera de estas otras pruebas adicionales. Entonces, de acuerdo contigo, creo que no había lugar para eso. Listo. Pues, ¿quieres? Sistema gastrointestinal, 3 días de deposiciones diarreicas sin moco ni sangre, un patrón colestásico con una bilirrubina directa que estaba casi el 50% de relación respecto a la total y una aspartato aminotransferasa elevada. En hallazgos ecográficos, una hepatomegalia leve y por su estancia hospitalaria requirió nutrición parenteral. Sistema geniturinario, 3 días de coluria, síntomas irritativos urinarios presentados durante la hospitalización, por lo cual se dio una proteinuria leve, un uroanálisis en el sedimento en el cual se evidenció leucocituria y hematuria. A nivel infeccioso tenemos 5 días de picos febriles cuantificados en 39.1 grados, reactantes de fase aguda elevados, tanto proteína C reactiva como velocidad de sedimentación globular, pero con una procalcitonina negativa. Marcadores como fibrinógeno y ferritina elevados, serologías de memoria con IgG positiva para citomegalovirus, COVID, virus de Epstein-Barr, herpes tipo 1 con IgM negativas para todas, excepto para el herpes tipo 1. No tenemos datos de IgM para herpes 2. También tenemos un VIH y una RPR no reactiva con hepatitis B y C no reactivo y anticuerpos no protectores para hepatitis B.
Tenemos un film array que fue tomado en 2 oportunidades positivo para rinovirus y enterovirus, y acá nos llama la atención la toma de ese nuevo film array con un solo día de diferencia, con un mismo resultado, a pesar de que tenemos un valor predictivo negativo superior al 95% en uno solo, reportado, según lo reportado en la literatura. Tanto los hemocultivos como el cultivo de secreción faríngea fueron negativos. Otros, un cuello con una adenopatía izquierda de 1.5 milímetros no dolorosa y una linfopenia inicial con una posterior recuperación a nivel hematológico. Bien, tenemos unas lesiones múltiples en tórax, cuello y extremidades en diferentes estadios, tanto tipo mácula eritematosa como también costras y vesículas. Y tenemos una biopsia de piel con hallazgos morfológicos consistentes con ulceración de la piel, con necrosis e inflamación aguda, asociada de una etiología no determinada. Un hallazgo en mucosas, 2 días de inyección conjuntival, edema palpebral y secreción conjuntival quedan bilaterales. Un eczema en borde palpebral con una costra necrótica de borde libre y una línea gris irregular con una desepitelización importante, con secreción mucopurulenta, una inyección ciliar, y se destaca que no tenía úlceras herpéticas. Imposibilidad a la apertura de la vía oral por dolor, con múltiples lesiones ampollosas, eritematosas, fisuras en la mucosa labial externa, tanto superior como inferior, con costras hemáticas. Y tenemos una úlcera en glande con compromiso mucoso de uretra. Continuamos con la impresión general. Sí, chicas, sigan. Listo. Después de un análisis clínico basado en estos antecedentes, en la sintomatología, en los hallazgos del examen físico y paraclínicos, tenemos un síndrome febril con un compromiso multisistémico y un hallazgo cardinal que, a la severidad de nuestro paciente, nos ayuda al enfoque diagnóstico, la mucositis. Por lo cual, el análisis de síndromes clínicos y etiologías posibles fueron en relación a esa característica principal. La mucositis es esa inflamación de las mucosas, aunque se describe más a nivel del sistema digestivo, es una atrofia del epitelio escamoso y daño vascular de toda la mucosa, incluyendo tanto la respiratoria como la genitourinaria, manifestándose desde muchos espectros en relación a patologías aisladas que pueden ser infecciosas o no infecciosas, o incluso por deficiencias, y también en relación a comorbilidades como lo son el asma, la diabetes tipo 1 o inclusive las inmunodeficiencias. Entre otras, según como esas características, quisimos tener como el enfoque de esa mucositis y con sus diferentes etiologías, que puede ser tanto viral, infecciosas o no infecciosas. Viral, virus como el Coxsackie, herpes virus, Epstein-Barr, varicela zoster, otros agentes como micoplasma, treponema pálido, cándida spp o la estafilococcema. No infecciosas como enfermedad de Behçet, enfermedad de Kawasaki, reacciones mucocutáneas graves, lupus eritematoso sistémico ampolloso, el síndrome de Stevens-Johnson y la necrolisis epidérmica tóxica. A continuación, lo que queremos hacer es, según las características de nuestro paciente, las posibles patologías, según pues mayor prevalencia. Angélica, para un momentico, te estás moviendo del micrófono, es que se escucha como si te movieras para adelante y para atrás. ¿Ya se escucha bien? Ya, ahí se escucha bien, sí. Según la epidemiología, las características de nuestro paciente, quisimos hacer el enfoque dentro de las posibles patologías según mayor prevalencia, para al final dar nuestro diagnóstico más probable, que es el último que les vamos a presentar. Bien, antes de que arranques con sífilis, porque me imagino que no vamos a discutir MISC, porque no lo vi en tu lista, ¿cierto que no? No. Listo. Entonces, ¿qué opinas de ese diagnóstico de MISC o de SIMSTA? Bueno, consideramos que en este paciente, digamos que es un diagnóstico que se debe tener en cuenta por la duración de la fiebre y por las manifestaciones cutáneas que presentaba. Sin embargo, digamos que
teníamos, no lo mencionamos y no lo tomamos como un diagnóstico fuerte para el caso de nuestro paciente, debido a que dentro de los paraclínicos, pues si bien teníamos una IgG positiva, tenía antecedente vacunal con 3 dosis de vacuna, y la IgM pues estaba negativa, lo que nos hablaba que la infección no era reciente. Listo, me parece muy bien lo que está discutiendo. Eso es un mensaje para que se lleven para la casa, y es que el valor de la simple serología IgG para COVID pues se ha ido disminuyendo con la presencia de la vacunación. Y la otra pregunta importante es, ¿qué tanto baja la prevalencia o la incidencia de MISC en los niños vacunados? ¿Qué han visto? Pues digamos que ¿La según lo vacuna que... protege para MISC? Es la pregunta. Pues es que No, el MIS no es estoy- una respuesta postinfecciosa. Entonces, Pero acuérdate que la vacuna no es buena para prevenir infección, ¿cierto? Eso sí, lo tenemos. sí. Entonces te estoy preguntando, ¿la vacuna sirve para prevenir MISC o no? No. Pero por supuesto que sí, pero por supuesto que sí. Entonces, eso también le quita poder al diagnóstico. Ya hoy sabemos que la vacunación es una de esas estrategias que permite prevenir la aparición de esta patología inflamatoria, y de hecho es un antes y un después de que se introdujo la vacunación masiva y pues que se empezaron a vacunar los niños, el MIS bajó de una forma dramática. Entonces sí, claro que sí, aunque estoy de acuerdo contigo, no estaría dentro de las primeras posibilidades. O sea, darle valor a ese IgG es muy poquito. No está mal que se descarte buscando los otros criterios diagnósticos, pero acuérdense que hay unos criterios diagnósticos de la OMS que uno tiene que tratar, buscar cumplir, pero no sería la primera. Estoy de acuerdo en eso con ustedes. Si quieres, ya puedes seguir con las... Para sífilis vamos a ver al lado izquierdo de la pantalla los factores a favor y al lado derecho los factores en contra. Factores a favor tenemos los factores de riesgo identificados en los antecedentes, sobre todo con la parte de su vida sexual, las lesiones a nivel de mucosa celular, de mucosa genital. Los pacientes a menudo desarrollan una erupción cutánea que se presenta como erupciones maculopapulares o papuloescamosas y presentaciones orofaringeas que incluyen las máculas, las pápulas, las placas, úlceras, a menudo en relación con una faringitis en específica, amigdalitis, y estos pacientes también presentan linfadenopatías. En contra, tenemos lesiones cutáneas. Chicas, otra vez está yendo y viniendo la voz. Dejen si quieren quietos los computadores o donde estén hablando, por favor. ¿Me escucharon? Chicas, Angélica. Sí, estamos acá tratando de solucionar. Un segundo. Dale.
Bueno, mientras arregla Angélica, pues vamos charlando nosotros. Entonces, no sé si hay alguien de la Javeriana por ahí que nos cuente un poquito de qué opina sobre si esto podría o no ser sífilis, aprovechando que está la diapositiva de sífilis. Javeriana. ¿Nadie? ¿Nadie se anima? Fuchs, Sabana. Las otras sedes del militar. Hospital Militar Central está por ahí. Chicos, ¿nadie? Pues esto es un espacio para ustedes, chicos, para que aprendan, pero si ustedes no discuten, esto es como venir a escuchar una pantalla y de verdad que lo aprovechan mucho menos. No sé si ya se escucha mejor. Sí, ya se escucha mejor. Listo. Entonces comencemos pues. Que ninguna universidad participa, dale tú con sífilis. Listo, sí, señor. Entonces, a la mano izquierda vamos a ver los factores a favor, a mano derecha los factores en contra. Entonces, a factores a favor tenemos esos factores de riesgo que ya pues, identificamos en los antecedentes, la lesión que tenemos en la mucosa genital. Los pacientes a menudo desarrollan una erupción cutánea que se presenta como erupciones maculopapulares o papuloescamosas, presentaciones orofaringeas que incluyen mácula, pápulas, placas, úlceras, a menudo en relación con una faringitis en específica, amigdalitis, laringitis y linfadenopatías. En contra, que tenemos que son lesiones cutáneas de características similares, pero a diferencia de sífilis, estas afectan la región palmar y plantar, tanto de manos y de pies, específicamente las lesiones orales altamente infecciosas de la sífilis secundaria, rara vez desarrollan una ulceración profunda y tienen unas características más de un exudado mucoide y se determina pues como el término de parche mucoso. Es importante tener en cuenta que la RPR es utilizada pues, como el tamizaje inicial para la sífilis, como por su alta sensibilidad y especificidad, y en nuestro paciente era negativo, y pues tenemos que rara vez la sífilis con manifestaciones cutáneas tan floridas raramente tienen compromiso sistémico. Gingivoestomatitis herpética. A favor, tenemos un rango de edad de presentación de 7 meses a 17 años, con una media de 2 años, pero pues también alta prevalencia en pacientes adolescentes. Lesiones tardías en mucosas pueden ser de características ulcerativas. El prodromo puede ser una presentación abrupta, con fiebre, escalofríos, malestar general, síntomas gripales, faringitis y adenopatías cervicales. Y tenemos una IgM positiva para herpes 1 en relación a esas lesiones orales presentadas. No tenemos datos de IgM para herpes 2, pues que estaría más relacionado con esas lesiones genitales. En contra, tenemos pues que las lesiones iniciales son un grupo de vesículas que son pequeñas, que después se vuelven amarillas, que después se genera una ruptura y están rodeadas por un halo rojo. Típicamente están localizadas a nivel del cavidad oral posterior, como lo son los pilares anteriores de las fauces, el paladar blando, las amígdalas, la úvula. En la literatura, más del 50% de los casos de herpes en adolescentes, sobre todo herpes tipo 1, presentan queratitis estromal o la conocida queratitis herpética, que fue descartada en el examen oftalmológico de nuestro paciente. Y el compromiso sistémico por herpes es más grave, tenemos una encefalitis y una hepatitis fulminante. Síndrome retroviral agudo. A favor, los factores de riesgo que ya se mencionaron, no conocemos la fecha de la última relación sexual y pues también consideramos sospecha diagnóstica por pues esa sintomatología de fiebre, erupciones cutáneas, la faringitis, la linfadenopatía, ulceraciones en mucosas dolorosas que pueden afectar tanto mucosa oral como región anogenital,
A nivel analítico, hasta un tercio de los pacientes con síndrome retroviral agudo, incluso hasta la mitad, presentan visitopenias dada por leucopenia y trombocitopenia y alteración del perfil hepático con aumento de transaminasas similar a nuestro paciente. Y el compromiso multisistémico también está dado pues, en relación a esa inmunosupresión. En contra, ¿qué tenemos? Pues que tenemos unas lesiones de cavidad oral que son más de características de úlceras aftosas. Tenemos características de piel que son más un exantema troncular, maculopapular y de características urticariformes y las pruebas diagnósticas. De manera precoz, pues las ELISAs de última generación nos permiten esa detección temprana cuando son negativas, esa detección temprana con una media de los 18 días después del contagio, pero sin embargo no descartamos la necesidad de que se hubiera realizado una carga viral para el virus del VIH. Espérate, te pregunto, los ELISAs de cuarta generación, ¿cuánto tiempo tienen de ventana? 18 días es la media, pero inclusive se pueden positivizar desde los 11 días. 2 semanas. La ventana inmunológica con ELISA de cuarta generación por la detección del antígeno P24 es de 2 semanas. Sí, señor. Entonces, si uno lleva 2 semanas desde la última relación sexual, la sensibilidad de la prueba es muy buena. Entonces, digamos que la necesidad de carga viral en el síndrome retroviral agudo está descrita, sobre todo en aquellos que tienen menos de 2 semanas de haber tenido el último contacto de riesgo. ¿Listo? Listo, sigue. Enfermedad debe ser a favor, más prevalente en hombres, ulceraciones orales tipo aftas, que son de características recidivantes, que son dolorosas y de aspecto variable. El 75% o más de los pacientes con síndrome BSET tienen úlceras genitales y que es una enfermedad inflamatoria multisistémica que puede generar elevación de reactantes de fase aguda. En contra, la enfermedad de BSET se diagnostica con más frecuencia entre los 18 y los 40 años. Las lesiones cutáneas son más de características de pseudofoliculitis o eritema nodoso. La afección ocular está presente en un 25 o un 75% de los pacientes, siendo una manifestación inicial, pero tiene una característica que es unilateral y también está dada por uveitis anterior, uveitis posterior o vasculitis retiniana, pues descartada en el paciente. La presencia de que este paciente no tiene manifestaciones vasculares y en los pacientes con enfermedad de BSET tenemos lesiones vasculares que son dadas por flebitis superficial, trombosis venosa profunda, trombosis arterial o inclusive aneurismas y pues no las tenemos en este caso. Se destaca que se le hizo la prueba de patología, un hallazgo que es específico de la enfermedad y que traduce pues más esa existencia de hiperreactividad inespecífica de la piel a los traumas menores y pues en el paciente en ninguna de las funciones o en ninguno de los exámenes tomados pues se describió alguna de estas manifestaciones. Para la parte del síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica, a favor tenemos que es más frecuente en hombres que en mujeres en una relación de 2:1, un prodromo de síntomas respiratorios de 1 a 3 días antes de la aparición de las lesiones mucocutáneas, una fiebre que es a menudo a mayor de 39 grados, dado con síntomas como dinofagia, prurito, dolor conjuntival, conjuntivitis severa o secreción purulenta, erosiones en genitales que son frecuentes. Angélica, ¿sigues ahí? Creo que se fue tu voz. ¿Ya volvió? Ya, volvió. Listo. Erosiones en genitales que son frecuentes. La penicilina se asocia a Stevens-Johnson. Tenemos también linfopenia, neutropenia en un tercio de los pacientes y está relacionada más que todo esta linfopenia con mal pronóstico. En contra, tenemos que, aunque las penicilinas se asocian a Stevens-Johnson, tienen una media de aparición a los 4 días de la administración de la misma y pues en este paciente la manifestación mucocutánea pues iniciaron al día posterior de la administración si fuera en relación con eso.
Y las lesiones en piel tienen más características de necrosis epidérmica, de espesor completo, ampollas subepidérmicas, pero pues se destaca que es un compromiso más cutáneo que mucocutáneo. ¿Qué son esas características? Si bien, como lo hemos mostrado hasta el momento, tenemos varios diagnósticos diferenciales que realmente nos podrían dar algo de explicación por estas características clínicas de nuestro paciente, también existen pues otras manifestaciones, prueba de laboratorio, como lo vimos, pues que no nos confirmaban ese diagnóstico, sino que iban más bien en contra, y encontramos pues una entidad con una mayor probabilidad, que es la que realmente les vamos a presentar, que es el MIR. Yo creo que si quieres, luego de esto ya usted vas a revisar todo lo que es la erupción por micoplasma, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, si quieres, cambiemos y que el Rosario termine y nos cierre el caso y terminamos con la revisión. Perfecto. Listo. Si quieres, deja de compartir. Listo. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí, ya estamos viendo tu pantalla. Listo. Entonces, bueno, habíamos quedado que el 8 de diciembre se había iniciado la nutrición parenteral. La sospecha del síndrome de BC por pues, los compromisos de mucosa, ocular y genital. Pero dermatología, cuando lo valora en ese momento, pues nos refiere que es una baja probabilidad, pues por el síndrome, por la cronicidad y las lesiones, y porque digamos que ya haciendo la biopsia de piel que se había hecho en su momento, pues digamos que no se vio un desarrollo de pústulas posteriormente, entonces concluyeron pues que la prueba era negativa. Lo que les conté de urología, en ese momento no vieron que tuviera lesiones en el pene, entonces indicaron solamente vigilancia clínica, oftalmología, solo refirió en su examen oftalmológico desepitelización del borde palpebral sin vesículas, no queratitis herpética ni retinitis, y dejó manejo con tobramicina más dexametasona y lubricante de ojos. La ampliación de los estudios por parte de infectología y el inicio del manejo empírico con aciclovir, que se empezó el 9. Digamos que ahí infeccioso, pues teníamos pendientes las serologías y los anticuerpos no protectores pues para hepatitis y negativo de hepatitis C. El 10, pues ya digamos que ya no habíamos hecho nuevos picos febriles, había una mejoría en el compromiso en las mucosas, ya ahí se empezó el inicio de pues vía oral con dieta blanda, sin irritantes e hiposódica, se suspende la ceftriaxona por hemocultivos negativos a las 72 horas, digamos que esto con aval de infectología. El 11, como ya lo habíamos visto hace un momento, se suspende la metilprednisolona y se deja prednisolona a dosis de 1 miligramo kilo día. El mismo 11 se suspende la nutrición parenteral. Infectología, digamos que viendo pues que ya estaba un poco mejor, sin los picos febriles y mejoría de las lesiones en las mucosas, solicita para clínicos de control. Dermatología indica pues disminuir la dosis del corticoide. Y reumatología, digamos que si bien estuvo como pendiente como todo el tiempo pues del caso clínico, en ese momento, pues digamos que con todo lo que ya sabíamos y con las mejorías clínicas que había tenido el paciente, pues nos solicitaron más estudios adicionales. Esas digamos que son las fotos como días luego, si vemos una pues gran mejoría de las lesiones que tuvo en la mucosa, pues en la boca y de la parte pues de su eritema y su conjuntivitis. Esos exámenes, los siguientes se tomaron el 12, pues ya vemos recuperación de los linfocitos, de resto digamos que nada por resaltar, sin leucocitosis, sin neutrofilia, una PCR que ya estaba negativa en 0.93, la ferritina que se acuerdan que había estado elevada, pues digamos que acá continúa elevada en 769.4, digamos que los paraclínicos de control de severidad, pues fibrinógeno disminuyó. La LT estaba en 141, digamos que estuvo también alterada. En las pruebas iniciales solamente veíamos que la bilirrubina total
había estado en 1.4 y una función renal que también estaba bien. Infectología, digamos que nos indica completar 10 días tanto del manejo antibiótico y antiviral. Digamos que en ese momento ya habíamos suspendido ceftriaxona, solo estábamos entonces con la claritromicina y con el aciclovir. Dermatología pues indica que sí, que ha tenido como mejoría clínica, entonces continuar descendiendo el corticoide. La bilirrubina, si vemos, pues ha bajado un poquito, está en 1.1. La LT ya bajó de 141 que estaba a 83, AST normal y GGT en 136. Digamos que allá, acá en esta fecha, el 15 de diciembre, tenemos los exámenes que habíamos solicitado el 6, 7 y 9 de diciembre, en donde tenemos varicela negativa, sarampión con pues memoria inmunológica, leptospira negativa, la PCR para la viruela símica también negativa, y tenemos acá el micoplasma pneumoniae con una IgG positiva y una IgM positiva y herpes 1 positivo, tanto IgG como IgM. También ya tenemos acá el reporte de la biopsia de piel, que nos refieren a hallazgos morfológicos consistentes con ulceración de piel, con necrosis e inflamación aguda asociada a etiología pues, no determinada. El 16 de diciembre lo vuelve a ver oftalmología, habla, digamos que nos refiere que tiene una conjuntivitis membranosa que ya está en resolución, que continúen los manejos que ya habíamos, pues ellos habían implementado, y pediatría ese día da egreso para continuar pues con la claritromicina, ciclovir y corticoide a 0.5, en plan pues de disminuir de manera ambulatoria ese corticoide, y seguimiento pues por las especialidades también de manera ambulatoria por dermatología, infecto, oftalmología y pediatría. Juanpa, Señora. sí, no, nada. Entonces, listo, yo creo que si quieren, volvamos a, porque usualmente, tradicionalmente lo revisa el que está discutiéndolo. Entonces, escuchemos qué nos va a contar Militar, y ustedes complementan al final si algo estaba pendiente, ¿les parece? Ok, Juanpa. Si quieres, le paso Militar, ya sabemos que es una citis por micoplasma, muy bien. Recuerde que aquí solamente, ahorita vamos a ver pasa Militar. ¿Ahí me escuchan? Sí, se oye bien. ¿Ahí me escuchan? Sí, 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 te escuchamos. O hay Listo. como un cortocircuito de que ambos hicieron la revisión, pero entonces la idea es que se complementen, a ver si alguna cosa les falta a ustedes, no la complementa el Rosario. ¿Listo? Perfecto. Bueno, entonces, como mencionaba mi compañera Natalia, nosotros tomamos en cuenta pues varios diagnósticos diferenciales, pero definitivamente el que más se ajustaba como tal al cuadro clínico de nuestro paciente es el MIRM, que por sus siglas es erupción cutánea y mucositis inducida por Mycoplasma pneumoniae. Para entender un poco más sobre el por qué la presentación de este cuadro clínico, queríamos contarles algo acerca del Mycoplasma pneumoniae. Este es un microorganismo intracelular facultativo que carece de pared celular, tiene una morfología variable y una organización compleja. Son considerados organismos sofisticados y únicos por su naturaleza entre los procariotes. Tiene diversos mecanismos de patogenicidad, dentro de los cuales se destacan la presencia de un orgánulo, que lo que favorece es la adherencia y la penetración a la célula huésped. Este es considerado como tal el principal factor de virulencia, aunque también existen otros mecanismos de patogenicidad, como lo son la secreción de enzimas, dentro de los cuales se destacan la tirosina fosfatasa, que favorece también la interiorización de este microorganismo dentro de la célula. Tenemos también la secreción de exonucleasas, que favorece el acceso a nucleótidos de la célula hospedadora, y la secreción de toxinas.
Cuando nosotros hablamos de las complicaciones extrapulmonares, que es a lo cual vamos a centrar la revisión de la fisiopatología, es importante tener en cuenta que las de inicio temprano pueden estar relacionadas con el daño directo causado como tal por el propio patógeno, que en este caso pues es Mycoplasma pneumoniae, mientras que las de inicio tardío pueden estar asociadas más a la respuesta inmune producida por el mismo germen. Cuando nosotros hablamos de las manifestaciones dermatológicas, que fue pues sobre las cuales basamos nuestro diagnóstico, decimos que son reacciones más de tipo indirecto. Entonces, en términos generales, cuando nosotros hablamos de la fisiopatología de la enfermedad del micoplasma, decimos que son directas, indirectas o por oclusión vascular. Las directas, como dijimos, causadas por el propio agente, y las indirectas por la respuesta como tal. Son compromisos ya, son manifestaciones ya de carácter más autoinmunitario. Un mecanismo patogénico propuesto, digamos y que es el más aceptado en este caso, es que las células B policlonales proliferan y van a producir anticuerpos específicos y complejos inmunes después de que se lleva a cabo la infección por Mycoplasma pneumoniae. Estos anticuerpos se van a depositar en la piel y después las células T citotóxicas estimuladas van a inducir las lesiones y digamos que van a generar como tal las manifestaciones mucocutáneas en los pacientes. Además, se ha especulado también una susceptibilidad genética, esto también es supremamente importante porque existen familias donde, digamos, el hecho de que uno esté infectado por Mycoplasma pneumoniae y desarrolle manifestaciones mucocutáneas hacen más probable que su entorno familiar también las presente. Y algo muy importante es que el riesgo de recurrencia también, pues como vamos a ver ahorita, aumenta como tal en las personas afectadas y en algunas series de casos puede ser tan alta como el 38%. Se ha postulado que los fenómenos mucocutáneos de la infección por Mycoplasma pneumoniae van a ser como tal impulsados por una reacción inmune al patógeno, debido a que cuando nosotros tratamos de estudiar y de aislar como tal la bacteria de las lesiones cutáneas, generalmente no se puede llevar a cabo. Por lo tanto, se considera que es más una respuesta mediada por complemento y por el depósito de inmunocomplejos. Esta imagen también las queríamos pues presentar, es de un artículo muy reciente. Acá también se menciona, digamos que las infecciones, como tal las manifestaciones intrapulmonares tienen un mecanismo fisiopatológico completamente diferente a las manifestaciones extrapulmonares, que fue pues las que ya mencionamos previamente. Bueno, el Mycoplasma pneumoniae, como nosotros bien sabemos, es una causa muy frecuente y bien conocida de infecciones respiratorias. Esta va a afectar fundamentalmente a niños y adolescentes. Digamos que la mayoría de los reportes datan de pacientes entre 3 y 19 años y en su mayoría puede llegar a producir manifestaciones pulmonares leves. Ha logrado demostrar además. ¿Me escuchan? Ya volviste. Existe cada vez más pues el auge de manifestaciones extrapulmonares, pues, que tenemos en cuenta para presentar lo que les vamos a contar. Entonces, como mencionamos, las manifestaciones tanto del tracto respiratorio superior como del tracto respiratorio inferior, pues van a ser las más prevalentes. Sin embargo, el compromiso puede ser multisistémico. Para el caso, por ejemplo, de las manifestaciones gastrointestinales, las más frecuentes van a estar dadas por náuseas, dolor abdominal, vómitos, hepatomegalia y diarrea. También se ha descrito la presencia de hepatitis colestásica, como la que presentó pues nuestro paciente, ya que como vimos había una elevación de la bilirrubina directa casi, digamos de una proporción casi del 50% respecto a la total. Esta digamos que es una manifestación que se presenta en el 20 al 36% de los pacientes que presentan hepatitis aguda, y algo muy importante y característico que vimos en nuestro paciente es que la afectación habitualmente, digamos que va a ser de características colestásicas y no va a producir tanta elevación de transaminasas, por lo que el compromiso y la necrosis hepatocelular no es tan significativa.
Entonces, si vemos los síntomas que mencionamos, parecen corresponder en gran medida a lo que presentaba nuestro paciente, que como pues nos mencionaron en el caso, tenía la hepatoesplenomegalia documentada por la ecografía, tenía diarrea y tenía el dolor abdominal. Por otro lado, tenemos que también va a haber compromiso a nivel hematológico y se puede presentar, digamos que si bien no existe un hemograma característico en la infección por micoplasma, decía que frecuentemente los pacientes podían llegar a presentar linfopenia aislada, que fue lo que presentó nuestro paciente. Y también nos llamaba la atención la presencia de las adenomegalias, que se han descrito también dentro de las manifestaciones frecuentes. Listo. Entonces, del 25 al 33% de los pacientes pueden llegar a presentar erupciones mucocutáneas. Estas, digamos que asociadas con la infección por Mycoplasma pneumoniae. El espectro de manifestaciones dermatológicas es muy amplio e incluye las dermatopatías epidermolíticas que engloban el eritema multiforme, el síndrome de Steven-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica. Sin embargo, también pueden presentarse manifestaciones más leves como la urticaria, la enfermedad de Raynaud, vasculitis leucocitoclástica cutánea, eritema nodoso y la enfermedad de Kawasaki. Digamos, todas estas se asocian a la infección por micoplasma y hay causas mucho más raras, digamos que están documentadas es más en series de casos como las que se resaltan en el cuadro. En el año 2015, entonces, pues se llevó a cabo una revisión sistemática que nos pareció, digamos, muy importante para presentarla el día de hoy. Esta revisión sistemática tomaba en cuenta 95 artículos y de estas, pues, se tomaron 202 casos donde se trataba de hacer como tal una descripción de las erupciones mucocutáneas asociadas con la infección por Mycoplasma pneumoniae. Acá, entonces, pues se describe que estas lesiones son diversas e incluyen la presencia de mucositis sola. Algunos pacientes pueden llegar a presentar mucositis aislada hasta en el 47% de los casos, otros mucositis con afectación cutánea escasa en el 34% de los casos y finalmente, mucho menos prevalente, la presencia de mucositis con afectación cutánea moderada en el 19% de los casos. Cuando nosotros hablamos del compromiso cutáneo, decimos que las lesiones se caracterizan por la presencia de lesiones vesiculoampollosas hasta en el 77% de los casos, seguido por la presencia de dianas atípicas en el 48% de los casos y dianas normales. Digamos que diferenciamos las dianas atípicas de las dianas normales porque en las dianas atípicas no se logra diferenciar como tal las tres zonas de diferente coloración que son necesarias, digamos, para el diagnóstico diferencial, en este caso, que sería el eritema multiforme. Las dianas atípicas pues serían las que están acá a mano izquierda. Otro tipo de lesión cutánea que se presenta en este cuadro son las máculas, que están presentes en el 12% de los pacientes, y las pápulas en el 14% de los pacientes, y mucho menos común el exantema morbiliforme, que está presente solo en el 9% de los pacientes. Respecto a la distribución de las lesiones, pues es muy importante porque también coincide como tal con la presentación de nuestro paciente. El 46% va a tener más un predominio acral, el 31% va a tener un compromiso generalizado y el 23% se va a limitar a nivel del tórax. Algo muy importante y que encontramos en una de las revisiones fue la edad. La mayoría de los niños mayores mostraban lesiones vesículoampollosas escasas, lo que era consistente, digamos, con informes previos al mismo artículo, y los pacientes más jóvenes, más pequeños, a menudo desarrollaban eritema o lesiones en forma de diana, como una erupción maculopapular generalizada herpetiforme. Los niños mayores tenían erupciones mucosas severas con costras hemorrágicas en la superficie y digamos que esto correspondía claramente con las manifestaciones que presentaba nuestro paciente, que eran un compromiso mucoso extenso y con manifestaciones cutáneas mucho más leves, mientras que en niños más pequeños las manifestaciones en mucosas van a ser relativamente leves e incluso pueden presentar es más como exudados y secreciones
de predominio nasal y también en cavidad oral. Algo muy importante es que como tal, cuando nosotros hablamos y hacemos la revisión antes del 2015, es decir, antes de esta revisión sistemática, nos vemos que la naturaleza pleomórfica, o sea, tenemos lesiones de muchas formas, de muchos estadios, hacía que no se tuviera como tal un estándar para el diagnóstico de la asociación entre el compromiso cutáneo y mucoso y el Mycoplasma pneumoniae. Así las cosas, pues habían múltiples publicaciones, pero todas estaban, digamos, con nombres que eran completamente diferentes. Por ejemplo, acá en Lancet vemos que describían, era un síndrome de Steven-Johnson incompleto, en Pediatrics lo describían como un síndrome de Steven-Johnson asociado a Mycoplasma pneumoniae, en otras revistas como un síndrome de Fuchs, que lo caracterizaban como un Steven Johnson porque tenía un compromiso mucoso severo, pero característicamente no tenía nada de compromiso cutáneo, y en otras como un síndrome de Steven Johnson atípico. Entonces, digamos que este artículo nos pareció supremamente importante porque dio como las bases y las pautas para empezar como tal a hacer el diagnóstico de una nueva entidad. Todo esto también es importante porque, como vamos a ver más adelante, el pronóstico, el tratamiento y las características de las lesiones pues son diferentes de las de un síndrome de Steven Johnson. Respecto a la presentación clínica, entonces los pacientes tenían, para el caso de la revisión grande, la de Canavan, tenían una media de edad de 11.9, pero podía ir más o menos 8.8 años, y la mayoría de los pacientes eran hombres, que digamos es el grupo etario al cual pertenecería nuestro paciente. Van a tener síntomas prodrómicos como los que presentó nuestro paciente, que característicamente se presentan una semana, pero puede ir 8 más o menos 5 días antes de la presentación del cuadro. Y algo muy importante es que por lo general los pacientes tienen bastante compromiso pulmonar, como nuestro paciente, que si bien digamos que en un principio tenía una radiografía que no mostraba tanto compromiso, pues sí presentó al fin manifestaciones que estaban dadas pues por la presencia de sibilancias. Respecto a la mucositis, entonces algo muy importante es que la mucositis va a ser prominente y va a ser la principal, digamos, causa de morbilidad en estos pacientes. Está presente en la mayoría de los casos, puede ser lesiones aisladas en la mucosa oral, y en revisiones como la de Canavan, hasta el 94% de los pacientes presentaban compromiso a nivel de la cavidad oral. Sin embargo, siempre que haya compromiso en la cavidad oral, es importante y necesario descartar que no haya compromiso a lo largo de todo el tracto gastrointestinal. Entonces, siempre recomendaban, por ejemplo, la visualización de los otros orificios naturales, en el caso del ano, y también podía haber compromiso esofágico. Cuando nosotros hablamos de el MIRM, decía que en promedio había afectación de 2.5 sitios de la mucosa, mucho menos frecuente, digamos, si se compara, mucho más frecuente, perdón, si se compara con el síndrome de Steven Johnson, que es del 2.25, y menor en el eritema multiforme, donde va a haber un predominio más desde el compromiso cutáneo. Entonces, digamos que esto también nos ayudó como diagnóstico diferencial. Las principales causas de morbilidad en estos pacientes van a ser pues la presencia de múltiples erupciones confluentes, con formación de costras hemorrágicas y escasas erupciones vesículo-ampollosas que van a ser típicamente perilabiales. Y algo muy importante y que mencionan en algunos artículos era un signo pues que no es patognomónico, pero que se presenta, y es la boca de pato, y es porque va a haber una hinchazón como tal alrededor de los labios que va a hacer que se vea pues de esta manera. Esta, digamos que es compilando algunas de las series de casos y de los artículos, cómo son las manifestaciones a nivel de la mucosa oral y cómo eran las manifestaciones pues en nuestro paciente, que son similares. Otra mucosa, en este caso afectada y que tuvo bastante compromiso, fue pues el ocular.
Acá decimos que es una manifestación común del MIRM, aunque la literatura que reporta estas manifestaciones es escasa. Canavan describió que hasta el 82% de los pacientes podían presentar manifestaciones oculares, pero en otros informes que se dedican netamente al compromiso ocular, pues puede ser tan alto como del 97 al 100%. Si bien las manifestaciones son relativamente leves y tienen un curso benigno, es importante hacer seguimiento. Entonces, pues digamos que me pareció esto destacarlo porque nuestros compañeros y pues en el otro hospital lo hicieron de manera juiciosa. La gravedad de los hallazgos sistémicos y oftalmológicos no se correlacionan, o sea, el hecho de que no tenga, por ejemplo, tanto compromiso en la mucosa oral no significa que no tenga compromiso ocular, entonces en todos los pacientes se tiene que estudiar y la resolución de la enfermedad conjuntival es de 12.1 más o menos 6.6 días y del compromiso corneal es de 15 días aproximadamente. Esta fue la revisión sistemática de la literatura más grande que encontramos. Acá tomaron pues 36 estudios con 99 pacientes y como se muestra pues en la diapositiva es cómo fue la distribución y el compromiso. La más frecuente fue la presencia de inyección conjuntival, seguido por la presencia de conjuntivitis, menos frecuente en un 13% la secreción ocular y en un 7.1% tanto los defectos epiteliales a nivel de la conjuntiva como de la córnea. Y otros hallazgos informados menos comunes, pseudomembranas, hemorragias subconjuntivales, visión borrosa en la fase aguda, edema periorbitario, ulceración del borde palpebral y ulceración de la conjuntiva vulvar. En esta imagen pues mostramos cómo lo mismo a lo largo de los diferentes artículos tratamos de compilarlas para que ustedes las vieran y compararlas también con las manifestaciones que tenía nuestro paciente, pues que sí corresponden con lo reportado en la literatura. Respecto a la afectación urogenital, Canavan describió que el 63% de los pacientes iban a cursar con afectación urogenital. Las manifestaciones iban a ser vesículo-ampollosas, erosiones, ulceraciones del glande y del meato uretral, del cuerpo del pene y del escroto, y pues para el caso de las mujeres también podía haber compromiso tanto de la vulva como de la vagina. Y esta, digamos que fue una gráfica que también nos gustó mucho porque comparaba cómo era el comportamiento del MIRM con el MIRM sinusal, es aquel que solo tiene compromiso pues a nivel de las mucosas, y el síndrome de Steven-Johnson. Entonces vean que si se compara, por ejemplo, el MIRM con el síndrome de Steven-Johnson, el compromiso urogenital es significativamente mayor en el MIRM. Canavan, en la misma revisión sistemática, propuso unos criterios diagnósticos con el fin, digamos, de orientar un poco más al clínico respecto al diagnóstico de estos pacientes. Habla de digamos, compromiso, unas manifestaciones más sistémicas, como la presencia de fiebre, tos y hallazgos positivos pues, a la auscultación, que todos los tenía nuestro paciente. Y la segunda parte, pues son los hallazgos en el laboratorio, que está dado pues por la elevación de anticuerpos IgM, también un cultivo positivo o una PCR positiva, también pues tomada de la cavidad oral. Y respecto como tal a las manifestaciones cutáneas, pues están para el caso del MIRM normal, la presencia de pequeñas vesículas o lesiones en target, en diana, que deben estar presentes. El número de mucosas involucradas debe ser mayor a 2. En nuestro paciente era 3. Digamos que hasta el momento cursaba con todos los criterios positivos y digamos que esto fue lo que hizo que nosotros tomáramos este como diagnóstico principal. Y como mencionamos al principio, pues hay como situaciones en las que se compromete netamente la mucosa y otras en las que el compromiso cutáneo pues va a ser significativamente mayor. Básicamente digamos que son los mismos criterios diagnósticos y lo único que va a cambiar es las características de las lesiones en piel. Respecto al diagnóstico microbiológico, entonces es importante tener en cuenta que el hecho de que se trate de aislar la micobacteria, digamos que hace que el diagnóstico sea difícil porque va a tener un crecimiento dificultoso. Entonces, las pruebas de diagnóstico confirmatorias para el Mycoplasma pneumoniae incluyen la reacción en cadena de la polimerasa de un hisopado faríngeo o la medición de los títulos de anticuerpos, tanto IgG como IgM, específicos en sueros.
Aunque la PCR va a ser muy sensible y muy específica, es importante tener en cuenta que puede permanecer elevada en pacientes, por ejemplo, con una primoinfección hasta 4 meses después de la infección, lo que dificulta distinguir entre una infección aguda de una infección anterior. Y en otros pacientes, digamos que el comportamiento va a ser diferente y es que la sensibilidad va a disminuir de forma significativa 7 días posteriores al inicio de los síntomas. Entonces, digamos que esto pudo haber pasado en nuestro paciente que tenía 2 FilmArrays y pues en ambos era negativo. Lo segundo que queríamos destacar era la presencia de la medición de las inmunoglobulinas. La IgM comienza a aumentar 7 a 9 días después de la infección. En nuestro paciente pues ya era positiva. Y si nosotros, digamos, tuviésemos dudas respecto al diagnóstico, lo que podríamos hacer son pruebas pareadas 2 a 3 semanas posteriores a la toma de la prueba inicial, pues con el fin de mejorar el rendimiento de la prueba. Algo importante también es el uso de los cultivos. Decía pues que la verdad en los últimos años pues se difería como tal la realización de las mismas. ¿Por qué? Porque la sensibilidad no era tan alta, la duración iba muy variable entre 3 días a 3 semanas y digamos que era poco productiva la realización de esto. Que si se entró en desuso según lo que nosotros vimos, las crioaglutininas seriadas frías ya no se usan de forma rutinaria. Y algo muy importante y que queríamos destacar era el papel de los reactantes de fase aguda. Y es que cuando están elevados, como es el caso de nuestro paciente, más frecuentemente va a haber compromiso cutáneo, compromiso hepático. Digamos que los pacientes que tienen reactantes de fase aguda más frecuentemente van a ser hepatitis colestática, como es el caso de nuestro paciente. Y también, digamos que se relaciona con el compromiso pulmonar. Y acá digamos que está una tabla donde evalúa sensibilidad, especificidad, tanto del cultivo, la serología y las pruebas moleculares. Algo muy importante y digamos que nos pareció también prudente traer a colación era los diagnósticos y los hallazgos histopatológicos, pues debido a que a nuestro paciente se le hizo una biopsia. La pregunta es, ¿existen características propias para el MIRM? Entonces, pues lo que encontramos en la literatura es que tanto el eritema multiforme como el síndrome de Steven-Johnson y el MIRM tienen características histopatológicas similares y van a ser básicamente la presencia de queratinocitos apoptóticos infiltrados perivasculares escasos. Entonces, digamos que el hecho de que haga una distinción histopatológica todavía es controvertido y pues no existen estudios que avalen esto. Respecto al tratamiento, digamos que van a haber 2 grandes brazos, no vamos a profundizar, pero digamos que en términos generales, por un lado tenemos la terapia antimicrobiana, que decía que lo que busca como tal es disminuir la carga bacteriana. Se utilizan macrólidos, tetraciclinas o fluoroquinolonas, como lo que se utilizó en nuestro paciente. Y por otro lado tenemos más como el otro brazo que es inmunomodulador, que se basa principalmente en el uso de corticoides sistémicos, como lo que se utilizó en nuestro paciente. También tenemos pues agentes diferentes como ciclosporina, inmunoglobulina G endovenosa y agentes anti-TNF. Queríamos pues traer a colación sobre todo el uso de la inmunoglobulina endovenosa. Encontramos la verdad fue series de casos e incluso reportes de casos del uso de la inmunoglobulina en pacientes con cuadros severos. En este, por ejemplo, lo que se mencionaba era un caso aislado y tomaban a colación 3 casos más que habían encontrado en la literatura. Decían pues que en términos generales el uso de la inmunoglobulina en casos severos, pues digamos que mejoraba de forma rápidamente efectiva los labios y modestamente en lengua y en mucosa oral. Y algo muy importante, y por eso fue que trajimos a colación este artículo, es que cuando se administran, digamos, esteroides endovenosos a dosis altas, pues podría retardar hasta cierto punto la cicatrización y digamos que puede ocasionar una respuesta incompleta. Respecto a las complicaciones, pues es principalmente pues a nivel de la mucosa. Lo más frecuente es que se presente hasta en el 11% de las secuelas mucosas, en el 8.8% el daño de la mucosa ocular y también puede producir pues compromiso a nivel de los genitales, pero en una menor proporción. Y algo muy importante y que queríamos también mencionar era la presencia de linfopenia de células B, que puede ser ya persistente. Y respecto al pronóstico, que también como que fue algo que nos llamó la atención, fue la mejoría marcada posterior al inicio del tratamiento en nuestro paciente, cosa que digamos que si bien
Se puede presentar en otras entidades como el síndrome de Steven-Johnson, es mucho menos frecuente. El síndrome de Steven-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica, por ejemplo, requieren más ingresos a UCI y tienen una mayor mortalidad en comparación, digamos, con el MIRM. Entonces, eso también era algo que queríamos traer a colación. Y pues lo que mencionábamos ahorita al principio, existe una probabilidad de recurrencia que si bien en alguna serie de casos es del 8%, en otras mencionan que puede ir hasta el 38%. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas. Súper buena la revisión. No sé si Viviana, Daniela, alguna cosa adicional de micoplasma que tengan en la de ustedes. No, no, doctor, no, realmente muchísimas gracias. Pues, Juanpa, habíamos como dejado una como de vacunas, pues no sé si quieren. Muestra el desarrollo de vacunas, eso es bien Pues, o interesante. sea, es algo muy chiquito, ¿no? Tampoco. Cuéntanos. Si quieres, cuéntanos. Ah, pues dale, Vivi, si quieres. Si quieres, compártelo, Dani, por favor. Ya lo estoy compartiendo. Listo. Ay. Bueno, yo solo quiero, mientras comparten, hacer algunas acotaciones bien importantes. Esta enfermedad mucosa por micoplasma es bien interesante. Digamos que hay varias retos diagnósticos. En este que nos presentan, IgM salió positiva, pero recuerden que la enfermedad muchas veces es por complejos inmunes relacionados con el micoplasma. Incluso IgM puede salir eso lo tienen en cuenta y por eso ustedes vienen serológicamente no es no es lo que más nos ayuda. El uso de antibióticos, que los ciclos son cortos. 5 días es suficiente para la erradicación del micoplasma. No se requieren tratamientos durante meses ni cosas de esas. ¿Listo? Los macrólidos se han discutido que tienen una actividad inmunomoduladora, pero yo siempre les digo cada vez que me dicen eso que si yo quisiera que me inmunomodularan, preferiría que lo hicieran con inmunomodulador y no con antibiótico. Listo, que tiene bastantes efectos sobre la microbiota. Listo, si quieres, cuéntanos la vacunación. Bueno, entonces debemos resaltar que actualmente no hay ninguna vacuna disponible para la protección contra infecciones por micoplasma. Se han hecho muchísimos estudios, algunos contra vacunas de células enteras, que incluyen las inactivadas y las vivas atenuadas. Estos estudios vienen desde 1964, sin embargo, en los estudios se ha evidenciado que hay poca eficacia y realmente pues se ha reducido alguna incidencia en los estudios de aproximadamente 40% en las enfermedades severas. En estos estudios se han incluido pacientes con enfermedades con neumonías severas y enfermedades extrapulmonares como nuestro paciente. Sin embargo, la mayoría de estudios han incluido personas mayores de 18 años y como lo mostraron nuestras compañeras, pues las infecciones por micoplasma se presentan principalmente en niños entre los menores de 5 años o entre los 5 y los 18 años. Entonces, pues para nuestra población es un poco compleja. También se han hablado de las las vacunas de proteínas recombinantes, que hasta este momento es la más estudiada, en la cual se está haciendo una combinación de la proteína P30 con una P1 adesina que se encuentra en la parte C terminal. Esta se ha hecho principalmente en cerdos porque pues se ha evidenciado que su reacción a la infección por micoplasma es muy similar a la que se hace en seres humanos. Sin embargo, pues son estudios que hasta este momento se han realizado, que se ha evidenciado en estos estudios que los cerdos tienen después de la vacunación una reacción menor a la infección por micoplasma. En otros estudios, pues está viendo en especial las proteínas P1, P30 y P116 y en lo mismo se ha visto que se disminuye la severidad principalmente en la parte extrapulmonar, no tanto en las neumonías. En las vacunas DNA, pues tienen una cierta ventaja en comparación con las vacunas tradicionales, principalmente se constituyen fácilmente y no tienen un riesgo de infección, se desencadenan una respuesta inmunitaria con los antígenos naturales. Como vieron, pues esta es la respuesta indirecta, o sea, la fisiopatología en la respuesta indirecta. Y tiene una inmunidad tanto humoral como celular, principalmente con respuesta TH1 y TH2,
el costo de producción y almacenamiento es mucho menor a las que les estaba hablando anteriores y son las más estudiadas aparte de las proteínas recombinantes. Sin embargo, todo lo que les estamos hablando hasta este momento de vacunación contra micoplasma pues está en estudio y lo que se ha visto es que disminuye la severidad de la infección, pero pues principalmente digamos como nuestro paciente pues se vio muchísimo afectada su calidad de vida y pues su recuperación sí todavía ha sido un poco larga. Entonces, lo que tenemos que enfatizar es disminuir un poco la transmisión, pues más que todo la transmisión de persona a persona, que era como lo que queríamos que se llevaran para la casa, es disminuir un poco la transmisión persona a persona, porque pues es principalmente por gotas respiratorias y porque uno de los factores de riesgo que tenemos es que hay algo muy importante y es que hay un transporte asintomático que son aquellas personas que pueden estar con el micoplasma como nuestro paciente que se recupera completamente, o sea que vuelve a ser completamente asintomático y se vuelve un portador asintomático y este se produce después de una infección sintomática en un estado de portador y esto puede durar meses, semanas, meses. Entonces es importante resaltar estos pacientes o estas personas. Entonces eso era lo que queríamos que se llevaran a casa. Y como un llamado final con micoplasma, que si bien no está, digamos que no era el tema de discusión de hoy, yo estoy completamente convencido de que sobrediagnosticamos micoplasma en neumonía típica. Tanto va a salir un estudio publicado de acá donde demostramos bajar el uso de macrólidos en esta neumonía típica, no aumento la mortalidad ni la estancia hospitalaria, y esto tiene que ver con que la circulación de micoplasma ya volví. ¿Escuchan? Ahora sí. ¿Vale? ¿Ya? Bien. Sí. El mensaje final era que la circulación no. No, Juanpa, te estás cortando. Mejor. ¿Aló? Pues Ah. se escucha entrecortado. Se corta. Ya, mejor, algo mejor. Ahora sí. Nada. Ya, ¿me escuchan? Sí, Juan. Bueno, pues nada. Por haber estado aquí, a las dos universidades por la discusión y la presentación del caso, muy interesante. Y nos vemos en el siguiente Ateneo, que debe ser en unos 2, 3 mesecitos. ¿Listo? Juanpa, muchas gracias. 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 Gracias.